Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por reservar una clase conmigo, Oh, un Camila. placer, un placer. Gracias por aceptar. Como te decía, siempre me olvido de una expresión que un maestro me enseñó. Me enseñó. ¿Cómo se dice? Tras bambalinas, quizás. ¿Es eso? ¿Cómo? Tras bambalinas es una, ¿Tras las bambalinas? sí, como behind the scenes. ¿Hay algo Sí, así? tras las bambalinas. Tras las bambalinas. No sé. Entonces, sí, bueno, ¿se dice eso en España? Eh, la expresión me suena a algo que podría decir mi abuela, pero yo represento una parte muy pequeña de España, por supuesto. Hay mucha variedad cultural y de hablar, en el hablar específicamente. Así que es posible que quizá en algunas regiones se pueda decir. Ok, ok. ¿Tú dirías de una otra manera, behind the scenes? Eh, sí, ¿me puedes decir la frase en la que querías Sí, meter sí, este sí, expresión? sí, sí. Entonces yo quería decir que, como te decía, Ujú. behind the scenes, es un placer tenerte acá, porque me gusta mucho hablar con mujeres. Es un gusto muy, muy grande que tú has aceptado participar de mi proyecto. Entonces, así que gracias, eres eso. Y de nada. Y volviendo a tu pregunta, no usaría esta expresión, no sé si usaría alguna otra expresión, probablemente simplemente diría, como te comentaba antes, Ok, como te contaba o, antes. sí, o puedes decir, no se me ocurre nada que no sea una traducción directa del inglés. Ujú, sí, Pero, sí, ¿sabes sí, esta? Sí, sí, perdón. sí, no, 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 iba a decir que interesante, porque en portugués yo quisiera traducir esta expresión, pero si tú me preguntaras, ¿cómo dirías en portugués behind the scenes? Yo me quedaría como, oh, creo que no decimos tras de las escenas, o sí, 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 no me ocurriría, ciertamente quizás hay, pero sí, entonces, como te contaba antes, es un gusto tenerte. Gracias, Marina. De nada, el placer es mío. Y bueno, Y, sí, entonces, ¿cómo es la perdón. primera vez? Sí, dime, Ujú. dímelo, dímelo. Me equivoqué al decirte la expresión de antes no es tras las bambalinas, es entre bambalinas. Sí, entre bambalinas. Gracias, gracias. Yo aprendí esa expresión, creo que cuando empecé el proyecto, es siempre, mm, se me lo olvido, siempre me lo olvido, Se me olvida. siempre se me olvida esta expresión, así que entre bambalinas, ok, se me olvida. Entonces, ¿cómo es la primera vez, Marina, que tú estás acá y las personas que quizás miran mi canal no te conocen aún? ¿Puedes decir algunas palabras de ti, de presentarte? Por supuesto, por supuesto. Mi nombre es Marina, tengo 31 años, ¿sí? 31. Eh, Vivo en Argentina, ahora mismo, en una ciudad en el noroeste llamada Salta. Bueno, vivo, estoy de paso, digamos. Estaba de Estoy, casualidad. estoy de paso. ¿Qué quieres decir? Estoy, estoy de paso, quiere decir que vine hacer un viaje corto Ok. en 2019. Estaba simplemente paseando por la zona, por Argentina, cuando la pandemia empezó. Mm, Entonces, estoy de paso, en inglés sería I was passing by, ujú, ujú. eh, pero estoy en un paso atascado. Casi 2 años. Muy bien. Pero en realidad yo soy de España, soy de Madrid. Y eso, yo soy diseñadora gráfica, otra cosa extraña, aunque estoy ahora sí,
como tutora en italki, soy diseñadora gráfica. Pero de nuevo, la pandemia nos ha obligado a todos a reinventarnos, ¿no? Es eso. Sí, así es. Sí. Y y entonces, ¿cuánto tiempo llevas enseñando español en línea? 2 meses nada más. Oh, wow, qué Sí. bien. ¿Y te gusta? Sí, la verdad me ha ayudado mucho a salir de la monotonía de la pandemia, Ujú. porque no sé si te ha pasado a ti, creo que a todos nos ha pasado más o menos estar tan aburridos de la vida pandémica, que siempre es lo mismo. La vida pandémica. Me gusta. Así que sí, Mm. estoy disfrutando mucho poder enseñar en italki. Ah, qué bien, qué bien. Sí, sí. Interesante esto, lo que dijiste de la vida pandémica. Creo que a mí lo que ha pasado es que, bueno, yo ya llevo casi 6 años trabajando como maestra en línea. Entonces creo que ya llevaba una vida pandémica antes de, de la real vida pandémica empezar. Lo que me ocurrió después es que yo perdí mucho tiempo de mi vida encerrada en la casa, cuando con ese trabajo tengo una oportunidad muy preciosa de viajar, de vivir una vida nómade así. Entonces, yo estoy hace sí, casi 2 años muy introspectiva. El vídeo que lo recomendé, que se llama 10 arrepentimientos que tenemos en el hecho de muerte, es algo que tengo pensado mucho, que estoy haciendo. Creo que muchas personas con las cuales he hablado me dijeron Ujú, que este momento le hizo reflexionar de sus vidas, acerca de sus vidas, de las cosas que estaban haciendo, eh, ujú. traeran quizás un poquito de depresión. Entonces, para ti, Marina, ¿tú has se convertido más introspectiva con la pandemia? ¿Has pensado en tu vida, el significado? ¿Has reflexionado? ¿Cómo ha impactado tú? Mm, la pandemia, quiero decir, a ver, yo ya era una persona introspectiva antes de la pandemia, soy introvertida y realmente pensé, estaba muy confiada en que la pandemia, el confinamiento de la pandemia no me iba a afectar demasiado. Estaba bastante equivocada también. Pero desde, como aquí en Argentina, el confinamiento empezó un poquito más tarde que en otros países, yo tuve la oportunidad de ver lo que estaban haciendo a lo mejor mis conocidos, mis amigos, mi familia en España, por ejemplo, y pude actuar en consecuencia. Pensé, bueno, lo más importante en esta situación es intentar no perder la cabeza. Ujú, Y me planteé este periodo como un momento para cuidar mi salud mental. ujú. Y se ha convertido en mi prioridad todo este tiempo. Sí. De hecho, más que nunca antes, porque antes nunca le había prestado atención, pero vi cómo afectaba tanto el inicio, solo el inicio del confinamiento, cómo afectaba tanto a otras personas que decidí que esa iba a ser mi prioridad, más que el trabajo, más que cualquier otra cosa. Obviamente es una posición muy privilegiada, Sí, obviamente. sí, sí, interesante. ¿Puedo preguntarte qué cosas ha implementado para cuidarte? Por ejemplo, cosas como meditación, lectura. ¿Tú tienes cosas que hace todos los días, una rutina pandémica? Me gusta mucho la expresión. Rutina pandémica. Sí, mira, antes de empezar en iTalki, ahora mi vida es un poco más desorganizada, pero Ujú, antes de, hasta hace 2 meses, tenía una rutina no estricta, pero sí seria, de
meditar todos los días, hacer yoga todos los días. Ujú. Yoga, yo empecé a hacer yoga ahora con la pandemia, ¿no? No Wow. tengo con YouTube, o sea, no sé nada Wow. de yoga, lo que me ha enseñado YouTube. A hacer ejercicio, a salir a pasear si podía, sí, leer también, intentar que me dé la mayor luz del sol posible. Ujú. Eh, E incluso empecé, aprovechando que estoy en Argentina, que es el país de los psicólogos, al menos Es desde la verdad. perspectiva, desde la Sí, perspectiva española, todos los argentinos son psicólogos. sí, es verdad, sí. Empecé a ir a terapia también, Ujú. porque no por nada, no necesitas un motivo, no No. necesitas estar enfermo para ir a terapia, simplemente yo estaba enfrentando un cambio en la vida y mi psicóloga me ha ayudado mucho a enfrentar ese cambio y ese conjunto de afrontar la vida con más tranquilidad, creo que es lo que ha hecho que no pierda la cabeza. Sí, 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 interesante, interesante. Yo siempre, bueno, no siempre, pero desde antes de la pandemia yo siempre voy a psicólogo, iba, Ujú. ya iba a un psicólogo. Entonces es muy importante, creo, pero una cosa muy curiosa, yo tengo una amiga, ella es el sinónimo de persona bien resuelta que yo conozco, ¿sabes? Es una, bueno, es una, bueno, en la superficie creo que podemos siempre decir, pero lo que me dijo es que ella con la pandemia decidió andar a un psicólogo, no porque pensaba que precisara ir, Ujú. sino que porque todas las personas, parece que después de todo eso, las personas pensaron, debo ir a un psicólogo porque es difícil la situación, etcétera, pero es bueno porque se popularizó una cosa que quizás ya era importante antes para todos, ¿no? Como tú dijiste, no necesitamos tener un problema para ir. Entonces ella, Ana, su nombre, Así. dijo, voy al psicólogo, pero no tengo problema, voy porque todos van. Fue. Entonces, cuando llegó allá, el psicólogo le preguntó, ella dijo ya, estoy aquí, pero no tengo ningún problema, pero estoy aquí. Él dijo, ok, háblame de ti. Ella habló. Ahora, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Ella se quedó como, nunca había pensado en lo que le gustaba hacer. Le Oh, gustaba hacer. Le gusta trabajar mucho. Es abogada, trabaja mucho. Pero allá de esto, Ana no sabía que le gustaba porque nunca tuve tiempo para reflexionar y pensar. Siempre había un objetivo muy claro, metas y cosas así. Pero cuando él le preguntó eso, ella dijo, quizás yo canto en el baño, oh, en la ducha, canto en la ducha. Entonces empezó a pensar, quizás me gusta cantar. Bueno, con las conversaciones con el psicólogo, que son, para ella son conversaciones intelectuales, porque él es muy inteligente, sabe de muchos tópicos. Entonces ella va a su oficina, ellos ujú, hablan de cosas así. ujú, Ella siempre tiene inspiración, ideas, entonces va a empezar ahora clases de canto y piensas en otros, descubrió que no le gusta tanto ser abogada, sino que cosas más creativas, marketing. Entonces creo que uno cuando va al psicólogo puede conocerte mejor, es saber, porque creo que en nuestra vida, quizás antes de la pandemia, no tanto ahora, no pensábamos mucho, ujú. íbamos con el flujo y ahora podemos parar y pensar eso. ¿Qué es eso? Que sí, hay sentido. No sé. Entonces la historia de mi amiga es muy curiosa para mí, que ella está se descubriendo, se conociendo. Pensaba no haber ningún problema y no hay problema con ella, pero sí, es muy interesante, ¿no? Estoy Sí, expondo, I'm exposing my friend sí, para está YouTube. exponiendo a tu amiga, sí. Poniendo a mi amiga, pero no le va a importar. Sé que no. Bueno, es un buen ejemplo tu amiga realmente, creo, si no le Mm, importa que hablemos de ella. no, no. Es realmente un buen ejemplo de
creo que es necesario además, ¿no? Conocerse a uno mismo para vivir más tranquilo, porque si no, vas de un sitio para otro como una pelota así. Y Sí. nunca, si no te paras a pensar cuáles son las cosas que quieres, no tus Ujú. objetivos vienen después, ¿qué son las cosas que quieres? ¿Cómo, a propósito de lo que decía el vídeo, ¿no? ¿Cómo quieres llegar a cierta edad, ¿no? ¿Cómo te imaginas llegando a cierta edad? Para saber eso tienes que conocerte a ti mismo. Sí. Eh, Sí. sí. Es verdad, pero sí, es un proceso muy difícil, pero ahora es muy claro para mí. Yo no tengo novio todavía, pero yo sé que cuando conozca a alguien, la primera pregunta es, ¿tú tienes psicólogo? Dices, no, yo no quiero quedarme contigo, no, no voy. No, porque creo que una persona que tiene un psicólogo es una persona que explora su vida, no sé, busca significado en las cosas, no sé, no quiero personas que no se conozcan, ¿sabes? Es importante para mí hoy en día. Pero no era algo que yo pensara que sí. Bueno, No, no, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Eh, Quizá mi consejo no solicitado es que dime. quizá no rechaces directamente a quien no tiene psicólogo, a lo mejor es alguien que se está autoconociendo de otras Sí, maneras. sí. No, tengo otros criterios ahora. El primero es el psicólogo, el segundo es te gusta leer, porque también creo que la lectura es una forma de autoconocimiento, es una forma de pensar en otras cosas. ¿Te gusta leer? ¿Qué más? ¿Meditas? Medita. Entonces creo también que la meditación sea una forma de estar en contacto con tus pensamientos, saber cosas que están en tu mente. Entonces sí, lees, vas al psicólogo y meditas. Si hay los tres, perfecto. Oh, no, Entiendo, wow. entiendo que para ti ahora mismo esas son tus tres prioridades, entonces, Sí, en la sí, vida, para ti misma. sí, sí, interesante. Sí, sí, en las lenguas. ¿Habla otro idioma? ¿Hablas otro idioma? Entonces, son cuatro preguntas. ¿Te gusta aprender las lenguas? ¿Te gusta viajar? Sí, es verdad, son mis prioridades. Sí, interesante. Nunca había pensado. Sí, 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 sí. No, pero es normal, obviamente, en mi opinión, obviamente hay muchas opiniones. En mi opinión, si vas a estar con alguien, necesitas tener puntos en común, ¿no? No sí, tienen por qué ser los más obvios, pero necesitas tener algo en común, sin sí, duda. sí, verdad, Marina. Sí, bueno, entonces, sobre el vídeo, el tema de vídeo, como tú dijiste, son cosas que hay cosas que cuando estemos más viejos en nuestro lecho de muerte, hay cosas que quizás vamos a mirar hacia atrás y pensar Ujú. en una vida con significado y valorar y pensar, yo hice las escojas, ¿hay esta palabra en español? Las Mm, elecciones, no. elecciones, sí. Yo hice las elecciones correctas, cómo viví mi vida, cosas así. Entonces, el primero arrepentimiento que la mayoría de las personas suelen tener, Suelen ah, tener. suelen tener, gracias, es nunca luché por mis sueños y aspiraciones en la vida. A veces en la vida yo, por un tiempo, incluso yo me gradué como Ujú. abogada porque mis papás querían. Yo Ujú. siempre supe que yo quería estudiar portugués, yo quería estudiar literatura y lenguas. Eso siempre fue muy claro para mí. Pero cuando tú tienes, no sé, 17, 18 años y tus papás dicen que vas a ser maestra. En Brasil los maestros no ganan mucho. Es muy difícil la vida de maestra. La vida, no sé en España, pero es difícil. Sí, en general los maestros no son los mejor tratados del mundo laboral. Sí, es eso. Entonces mis papás dijeron, no, puedes elegir, vas a ser ingeniera o abogada o médica.
Entonces eran las tres opciones. Nunca me gustó mucho la biología, nunca me gustó mucho los números. Entonces yo pensé, bueno, me gusta leer, entonces derecho no vas a hacer algo tan malo. Entonces, pero lo interesante que es que mi hermano, cuando él tenía 17 años, y mi papá dijo él mismo, puede ser ingeniero, abogado o médico. Mi hermano dijo, no, quiero ser matemático. Y mi papá dijo, ok. Era solo eso. Pensé, entonces era solamente decir, no, quiero estudiar portugués. Y mi papá diría, ok, va. Porque Sí, a veces es eso, ¿no? A veces tenemos tanto miedo de hacer, si yo hubiera dicho gracias, a veces sí. tenemos tanto miedo que este miedo nos paraliza, entonces nos conformamos con las decisiones de los demás porque a veces puede ser muy sencillo. Creo ahora, porque se pasó con mi hermano, si yo hubiera dicho a mi papá, no, no es para mí ninguna de las tres, quizás, ¿sabes? Sí. Entonces quiero preguntarte, ¿tú siempre ha vivido una vida que tú quisiera o no, te costó un poco porque me dijiste que tú viajas por el mundo, no sé, es algo ¿cómo es para ti ese tópico de hacer lo que quiera? Para mí es muy importante. Mm, Respondiendo una mini pregunta que estaba dentro de tu pregunta, no viajo por el mundo exactamente. Era mi plan para 2020 empezar a viajar por el mundo, pero ha habido que posponerlo de momento. Ujú, ujú. Y para mí es súper importante poder elegir qué quieres hacer. Obviamente, mis padres también querían lo mejor para mí, también Sí. querían que estudiara. En España se dice algo de provecho. Eh, y obviamente yo cuando les dije que planeaba estudiar la carrera de cine, televisión y radio, eh, no, lo primero que me preguntaron es, ¿y eso para qué sirve? Wow. No estaba muy convencida. Yo siempre tuve muy claro que quería estudiar algo artístico, desde muy pequeña dibujaba, pintaba y todo lo que estudié fue artístico, a pesar de que ellos intentaron convencerme de lo contrario. Ujú. Pero yo era muy cabezota. Así que es lo que estudié. Y me ha pasado un poco quizá lo contrario a ti. Me he dado cuenta de, en mi caso, el error que fue convertir mi hobby en mi profesión, Mm, porque acabé muy quemada, muy, muy mm, quemada, hasta el punto en el que perdí la satisfacción que me daba dibujar, por ejemplo. ujú. Entonces, yo ahora estoy haciendo un corte con mi profesión. Yo era diseñadora gráfica e ilustradora. Y estoy haciendo un corte. Voy a dejar eso, quiero volver a tenerlo como hobby. Ujú. Y estoy estudiando ahora programación. Interesante. Sí, pero creo que es importante que mis padres me dieran la opción de elegir. Es cierto que en mi caso no ha salido a lo mejor bien, pero creo que las experiencias que he tenido por los últimos 10 años al respecto a toda esta profesión han sido experiencias muy valiosas, ¿no? Toda la experiencia de elegir y reflexionar luego, quizá esta no era la mejor opción, porque obviamente eliges cuando tienes 15 o 16 años, Sí. pero es importante poder tomar la elección. Sí, sí, creo que la sensación de tú hacer tus propias decisiones y si ellas no eran, si tú concluyes que no era lo mejor, ok, ha sido tu error. Pero en mi caso, yo concluí, no era el mejor. Hoy no soy más abogada. Bueno, pero agradezco a mi papá.
Creo que no ha sido terrible, no fue una pesadilla, yo aprendí mucho, conocí personas muy interesantes. Entonces creo que hay en español mi bagaje, mi Eh, bagaje, mis conocimientos de y tienes, a ver, de mis nuevo las traducciones. aportes, sí, Si tiene todo eso te aporta sí. o todo eso es algo que tienes o tienes una maleta de conocimientos. Sí, tengo una maleta, me gusta, tengo una maleta de conocimientos y puedo interpretar la sociedad, las leyes. Entonces, creo que en realidad el derecho a estudiar las leyes de tu país es algo que quizás todos deberían hacer. No sé, no es algo estudiar, pensar, reflexionar. No es interesante. Entonces, creo que si yo hubiera estudiado medicina o matemática o ingeniería sería muy, muy, muy peor. Entonces, está bien. En el tema de cuando convertimos nuestros hobbies en nuestras profesiones, yo ahora mismo estoy intentando aprender a dibujar, a Ujú. pintar y dibujar. Eh, am, yo todos los, ¿cómo se dice? Viernes es Fridays, no. Sí, Viernes, todos los viernes, yo conozco ahora una persona, una americana, que es ella es una artista y ella pinta con sus amigas sí, todos los viernes. Entonces es muy interesante, es una reunión en Zoom de 2 horas. Ellas están muy artísticamente pintando con sus pinceles, no se dice exacto. pinceles, de Pinceles. pie, una hace un mosaico, cosas así. Y yo estoy dibujando corazones. No sé pintar, estoy aprendiendo. Y una cosa que siempre escucho ellas hablar a veces es que es diferente cuando tiene una encomienda, una fecha, no es una encomienda, una, Un proyecto un, o un encargo. un encargo. Sí, un encargo para una otra persona. Es diferente dibujar o pintar por inspiración, pintar porque uno quiere no sé, una manzana de una forma, tiene que entregar la manzana en un día específico, es muy diferente. Entonces, es interesante eso. Y también me acuerdo de un estudiante que tuve que él le gustaba mucho leer, leía todos los días, hasta el momento que se convirtió en Ah, editor de libros, porque era su sueño decir a los escritores si publicaran o no tus proyectos, no, ¿cómo se dice? Tus libros escritos, ¿no? sus Sí. libros. Entonces, su empleo era leer estos Ujú. libros, es decir, publicamos o no. Entonces, ya no le iba por placer. No tenía que leer un número de libros a la semana, por semana, no eras más. Entonces, no podía leer en tu tiempo libre porque estaba cansado de leer para el trabajo. Entonces, es interesante cuál es el balance, el equilibrio de hacer lo que gustamos, pero no hacer demasiado, no se convertir en una obligación. ¿Qué piensas, Marina? ¿Cuál es gustar más o menos? Y es un equilibrio delicado, creo que depende, por supuesto, de cada persona. Mm, Eh, veamos, creo que hay una tendencia, la sociedad quizá nos pide que si vamos a hacer algo artístico, eh, sí, algo artístico, porque incluso leer cae un poco en el terreno artístico, hablando de tu ujú, alumno. Eh, creo que hay una tendencia que la sociedad nos pide que si hacemos algo de este estilo, tiene que ser productivo. Tenemos ujú, que producir algo para la sociedad. Y creo que está relacionado con el tema de que siempre tenemos que estar ocupados, siempre tenemos que ser productivos.
hay un exceso de productividad en el mundo, quizá. Tenemos Sí. esta necesidad de ser productivos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Descansar está mal. Sí. Creo que es un equilibrio. Hay gente, obviamente, hay gente que tiene que trabajar de estas profesiones, eh, supongo, no sé, supongo. Ujú. Eh, pero no creo que sea para todo el mundo y no creo que deba ser para todo el mundo una obligación producir eh, cosas artísticas o creo que es importante poder mantener tus hobbies como lo que son, como Ujú. hobbies. Ujú. Desconectar, tener la capacidad de desconectar, de descansar. Creo que está muy relacionado con el permiso que nos damos para poder descansar. No Ujú. sé si tú te das mucho permiso para descansar. Ahora sí, ahora necesito, hay un arrepentimiento que es, sí, trabajé el segundo, trabajé demasiado y nunca tuve tiempo para mi familia y debería haber sacado más tiempo para mis amigos. Y, bueno, todos son un poquito conectados y decir te quiero más a las personas. Sí, porque creo que sí, en el pasado, cuando empecé a trabajar con eso, yo trabajaba todo el día, empezaba a las 6 de la mañana y yo iba hasta la medianoche, 11, 12 clases todo el día, pero me gustaba, era lo que necesitaba en el momento, no tengo arrepentimientos, Ujú. pero ahora es muy claro para mí que debo sacar tiempo para descansar, como tú dijiste, y también para mis amigos. Ahora tengo dos huelgas semanales. Dos, no, no es eso. ¿Juegas? ¿Juergas? Dos day ¿Juegas? offs. No, day offs. Ah, no, no, No es no, eso. 2 días. No, juergas es fiesta. Bueno. Mm. Sí, tienes 2 días de descanso. Sí, tengo 2 días de descanso los viernes, los domingos. Y en los sábados trabajo hasta el medio, a la una quizás. Entonces, ahora es muy claro para mí que necesito de estos días para estar con mis amigos, para dormir hasta más tarde, para estudiar español, para hacer cosas para mí. Es claro, pero sí, es verdad que a veces hablo con personas, con mis amigos, incluso con mi amiga que hablaba antes, Ana. Ahora Ana cambió, pero antes, cuando hablaba con Ana que no trabajaba todos los días, ella me decía, pero ¿qué haces entonces si no trabajas? Ah, Porque ella sí trabajaba 12, 13, 14 horas todos los días. Entonces parece un pecado, ¿no? Un pecado Sí, que somos perezosas o que, sabes, no vamos a ninguna parte con nuestras vidas. Eh, Ahora, bueno, es más claro para mí que tengo que tomar tiempo. Ayer mismo yo pensaba en eso porque yo era ayer sábado y antes trabajaba todos los sábados. Entonces estaba acá y un amigo me escribió, Camila, estoy enfrente de tu edificio. Quiero subir para tomar un café contigo. Y yo dijo, suba, claro, viene. Pero yo pensé también que si pasara, no sé, 6 meses atrás, yo estaría con un estudiante, estaría trabajando el sábado a las 5 de la tarde. Entonces, mi amigo me escribiría y yo no le contestaría porque no vería y no tendría el momento con él, que fue muy especial. Entonces, para ser espontáneos también, tenemos que tener tiempo para hacer cosas así como, oh, un café, una oportunidad se presenta, ¿sí? sí. Y para ti, ¿cómo es el tópico del descanso y de no producir Eh, tanto? es un es un tema, tópico Un no tema. existe en español. O sea, existe en español, pero en este caso es tema la palabra. Es Gracias. un tema complicado para mí. Sé que tengo que descansar, Sí. pero me siento increíblemente culpable cuando descanso. Eh, es curioso, no sé si has intentado buscar alguna vez en YouTube un tutorial sobre cómo descansar, pero yo sí lo he intentado. Dime, ¿qué has encontrado? Eh,
todo lo que he encontrado ha sido bastante decepcionante porque todos los resultados eran sobre cómo hacer tu descanso productivo. Y yo Oh, quería lo contrario, pero creo que dice bastante sobre el mundo en el que vivimos, que intentas buscar, eh, es un poco estúpido a lo mejor buscar cómo hacer el descanso, cómo descansar, pero yo que sé, hay tutoriales de todo en YouTube. sí. Eh, entonces me resultó muy curioso el hecho de que con todo lo que le gusta al mundo de YouTube, decir cómo hacer, cómo vivir mejor, nadie hubiera hecho que a mí me apareciesen los resultados, nadie hubiese hecho un vídeo sobre cómo descansar sin ser Ujú. productivo, cómo ser improductivo. Interesante, interesante. Sí, sí, hay un maestro de meditación que se llama Shinzen Yang. Él, te puedo enviar después un video muy Porfa. interesante. Él tiene una meditación que se llama Do Nothing Meditation. Do Ujú. Nothing Meditation. Do Nothing Meditation es una meditación en que tú te sientas en tu silla o donde quieras. Tú no haces nada. Siempre que tú notas una intención de hacer algo, tú abandonas inmediatamente la intención de controlar cualquier cosa, porque hay muchas meditaciones que te dicen que tienes que poner atención en la respiración, en la postura o hacer cosas, visualizar cosas, pero esta meditación es simplemente hacer nada. Siempre que notas una intención de cambiar algo en ti misma, debes abandonar la intención. Con Ujú. el tiempo, empiezas a literalmente no hacer nada, pero es difícil. Hacer nada, ser improductivo, es algo, porque, sí, es algo difícil, porque si yo pregunto, ¿qué hiciste en el fin de semana? Mis alumnos o mis amigos, miré Netflix, estudié, sí, es siempre alguna cosa, no es. Entonces, esta meditación yo la hago todos los días. Tengo un balcón en mi casa, yo me siento, pongo una alarma por 10 minutos e intento no hacer nada. Entonces, las cosas que suceden naturalmente, que tú no puedes cambiar, tú las permites. Si tú estás poniendo atención a algo naturalmente, si estás tosiendo, cosas que no puede, que son involuntarias, espontáneas, tú las dejas, pero las Ujú. cosas, sí, es algo. Entonces empiezas a ver que es difícil hacer nada, es muy difícil. Sí, sí, sin duda. Sí. Sí, la verdad, porque incluso cuando necesitamos, incluso cuando nuestro cuerpo nos pide, nuestro cerebro nos dice, por favor, no hagamos nada, porque lo necesita, incluso en ese momento necesitamos hacer algo, procrastinar, vaya. La procrastinación. Sí, eso, sí, 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 es difícil. Interesante. Después de esta clase voy a buscar cómo descansar. Es algo muy curioso. Y me acuerdo de un día que yo me sentí un poquito ridícula porque estaba en YouTube pesquisando un tutorial de cómo hacer un huevo perfecto. Entonces pensé, existía un tutorial y me sentí como, ¿qué importa un huevo perfecto? Pero hay de todo, hay tutorial de todo. sí, sí. A mí me encanta que vivimos en una época en la que si quieres aprender algo, puedes. Alguien va a haber hecho un vídeo previamente sobre cómo hacerlo. Sí, Es sí, fantástico. no, sí, es verdad. Ahora mismo aprendo acuarela. ¿Se dice Ah, acuarela? Sí, acuarela. hay tantos vídeos. YouTube es de gran ayuda. Antes me acuerdo que mis tíos y tías cuando querían aprender algo, había suscripciones por correo. Entonces recibían, era wow. Imagínate, era algo wow. El conocimiento era muy restrito. A quien podía pagar, y también difícil. Sí, Estaba restringido. estaba restringido el conocimiento. Sí, sí. Pero ahora todos podemos, pero el exceso de información a veces también es difícil, porque hay muchas cosas y, ¿qué hacemos
con el gran volumen. Demasiadas cosas. Sí. Demasiadas posibilidades. A veces, no sé si a ti te pasa, pero a veces aprender es una forma de procrastinación también en sí Sí. misma. No sé si a ti te pasa, pero a veces estás metida en un proyecto de aprendizaje y estás cansada, entonces piensas, bueno, voy a empezar algo más. Ah, sí. Voy a empezar, no sé, otro idioma, otro libro, algo más. Y entonces empiezas a dejar muchos proyectos de Sí. aprendizaje abiertos. Es verdad, me pasa a mí. Una estrategia que cuando no quiero hacer algo que sé que tengo, yo no hago nada más. Me quedo, porque siempre es eso. Voy a hacer esta otra cosa porque no sé por qué. Pero si tú no haces nada, después puedes volver al el proyecto y finalizarlo. Sí, pues. Ay, bueno, Marina, ha sido un placer muy grande hablar Oh, contigo. ya es la hora. Ay, es la hora, no tenemos más tiempo, pero hablaremos de nuevo en el futuro. Me gustó mucho. Gracias por tus correcciones, gracias por compartir conmigo tus puntos de vista. Me gustó muchísimo. Bueno, por mi parte fue un placer conocerte, Camila. Fue una conversación muy interesante y decirte que tu nivel de español realmente es Oh, impresionante para llevar gracias, tan poco tiempo. gracias, gracias. Muchas gracias, Buen Marina. trabajo. Muchas gracias. Entonces te deseo un buen domingo y hablamos pronto. Bueno, muchísimas gracias y que tengas un buen domingo tú también. Gracias, Marina. Gracias, chao. Adiós. Adiós.